Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hablar sobre la independencia de México, sobre todo sus antecedentes internos y externos, todo lo que nos tuvo que afectar para poder lograr la independencia. Comenzamos diciendo que la independencia ha sido muy importante hasta nuestros días. Gracias a esa independencia tenemos un legado de libertad y autonomía. Comenzamos a ser México y dejamos de ser Nueva España. ¿Te has puesto a pensar qué sería de nosotros si no hubiera sucedido la independencia? Yo a veces me hago esa pregunta y podría decir, bueno, si no nos hubiéramos independizado de los españoles, ¿cómo estaríamos ahorita? Seguiríamos formando parte de España y seguiríamos, por lo mejor, sin privilegios, siempre hechos a un lado, siendo ciudadanos de segunda. Pero gracias a la independencia podemos gozar de justicia social, de derechos como la libertad, la igualdad, la seguridad, etcétera. Vámonos a los antecedentes externos que acontecían antes de la independencia. Comenzamos con la Ilustración. La Ilustración se dio en Europa en el siglo XVII, con grandes pensadores como Rousseau, Montesquieu, Voltaire. Sucedió en Francia y en Inglaterra. También aconteció la independencia de las 13 colonias. Claro, se fueron distribuyendo esos pensamientos de libertad, de justicia, de igualdad. La realidad fue que las 13 colonias se cansó de los excesos de la monarquía inglesa, porque les prohibió el derecho de reunirse. Francia ayudó a los colonos a que se pusieran en contra de Inglaterra. Eso aconteció en 1776, el 4 de julio. Continuamos con la Revolución Francesa. El rey Luis XVI, con excesos, comenzó a cobrar impuestos. En Francia se vivía una gran sequía y hambruna. No había alimentos y encima elevó los impuestos. La gente se juntó y protestó en contra del rey. Todos conocemos la toma de la Bastilla, que fue una cárcel, e incendiaron esa cárcel. El pueblo francés se une y formula su propia constitución, en donde se delimita el poder al rey, a la iglesia y a la nobleza. Como resultado tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por otra parte, personajes importantes en la invasión de España, tenemos a Napoleón Bonaparte, que él se enemistó con Inglaterra y tenía la intención de atacar, pero pasó por España y decidió también invadir España. Puso como rey a su hermano José Napoleón. Esto fue motivo de enojo para los españoles, quienes se juntaron como pueblo y trataron de protegerse de Napoleón formando sus propias juntas provinciales que fueran independientes de los gobiernos. Esta situación afectó a la Nueva España. Ellos aprovecharon que no había rey y comenzaron también ellos a pedir la independencia. Aquí en la Nueva España queríamos ser independientes de España. Seguimos con los antecedentes internos. ¿Qué pasaba aquí en la Nueva España? Pues bueno, con el cambio de gobierno de Fernando VII llegó la familia de los Borbón. Ellos, al ver el poder que tenía la Iglesia Católica, hicieron una serie de reformas, empezando por quitarles el poder, quitar las propiedades y expulsar algunas órdenes de aquí de la Nueva España, como los jesuitas, quienes eran maestros para los criollos y se preocuparon por la educación aquí en la Nueva España. También hubo cambios en monopolio económico y político.
había rutas que se dedicaban barcos a negociar, a comerciar. Todas las mercancías que obtenían de aquí de la Nueva España la llevaban a España. Entonces ellos abrieron la puerta y se prohibió el monopolio económico. También hubo desigualdad social, un descontento muy grande porque los que tenían la clase privilegiada, que tenían pues más oportunidades para puestos importantes, eran únicamente los españoles y no los criollos. Comenzó también el mestizaje. Comenzaron eh, los indígenas y los españoles a mezclarse y otras razas, otras castas. Pero la única clase social que tenía privilegios, como comentamos, eran los españoles. Ante el descontento social, comenzaron a reunirse. Como personajes, aquí podemos destacar a Primo de Verdad y Juan Francisco Azcárate. Ellos se juntaron e elaboraron una conjura del ayuntamiento en la Ciudad de México. Fue el primer intento que se hizo sobre el movimiento de independencia, pero fue derrotada. En Valladolid, en 1809, se juntaron los insurgentes, comenzaron a convencer a los campesinos que los apoyaran, ofreciéndoles dinero a cambio de y prometiéndoles la libertad y riquezas. Fueron apoyados por grandes personajes como doña Josefa Ortiz de Domínguez, Juan Aldama, el corregidor Miguel Domínguez e Ignacio Allende, grandes personajes. Ellos ayudaron a la población, prometieron a cambio riquezas, derechos, libertad. Estuvieron buscando a un personaje que pudiera reunir los requisitos para poderlos defender. Y ese personaje principal es Miguel Hidalgo, quien era cura, criollo también, hijo de españoles, que estaba en contra de los abusos y de las injusticias que hacían los españoles sobre los indígenas. Juntos comenzaron a conspirar ideando el movimiento de independencia. Este movimiento tenían pensado hacerlo para diciembre de 1810, pero tuvieron que adelantarse porque fueron descubiertos. Miguel Hidalgo convocó el 15 de septiembre en la noche, convocó a toda la multitud y prometieron que a todos los que participaran con caballo les pagarían 1 peso diario y a los que fueran como peones sin caballo, medio peso por día de lucha. En total se juntó un ejército de 600 hombres, quienes comenzaron la batalla de la independencia.